Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video nuevo, una clase nueva. El tema de hoy es un tema que me emociona mucho, me gusta mucho y realmente sé que tengo en la lista de pendientes grabarles videos específicos sobre cada herida infantil. Ese es parte del tema de hoy, pero no específicamente. Pero son temas muy amplios. Tengo muchos ejemplos para contarles, entonces estoy cuadrando lo primero en mi mente, ver qué forma puedo darle y que no quede extremadamente largo para que ustedes no se cansen y no se aburran y logren entender el punto. Pero entonces voy a adentrarme poquito a poquito hasta llegar ahí, ¿ok? No crean que no lo voy a hacer, lo voy a hacer, pero cuando me sienta lista, preparada para poder abordarlo de la mejor forma. Son temas muy amplios, ¿ok? Y sé que es un tema que les interesa a muchos, el tema de las heridas infantiles. Yo les soy muy sincera, no es un tema en el que a mí me entrenaron en la universidad, es un tema que yo conocí ya en mi vida profesional. Nunca había escuchado sobre él y la verdad es que me ha encantado trabajarlo. Es casi imposible trabajar con algún paciente y no llegar en algún momento a esto. Así es que puedo decir que hoy por hoy es una de las bases de mi terapia, de las sesiones que trabajo con mis pacientes, y es importantísima. No hay forma en la que yo no vea esto en los casos que vienen a mí. Entonces quiero pues irles dando hasta donde se pueda, ¿verdad? Respetando los procesos de cada persona, tips o incluso información que les pueda ayudar en sus propios procesos. Sé que hay personas nuevas por acá, los veo, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Karen, yo soy quien está a cargo de todo lo que es Psiconsciente, Instagram, Facebook y ahora YouTube. Todo el contenido lo hago yo, únicamente yo. Entonces, espero que si están acá es porque les gusta, algo les debe haber resonado. Bienvenidos sean. Todas las semanas hay clases nuevas. Si quieren algún tema que creen que yo no he tocado, si ya han revisado bien, me lo hacen saber y yo lo pongo en lista. ¿Okay? Todas las solicitudes son atendidas en algún momento. Y si están interesados en llevar algún proceso conmigo, actualmente tengo agenda abierta. No importa que no, yo soy de Costa Rica, no importa que no estén en Costa Rica, si están fuera del país, lo que hacemos es coordinarlo. Si hay diferencia horaria, también lo coordinamos. Y bueno, detalles y demás me pueden contactar por privado y les doy toda la información. Así es que vamos al video. Vamos a hablar un poco del tema del abandono, ¿sí? Una de las heridas más frecuentes o las más comunes, por así decirlo, son las heridas del rechazo y las heridas del abandono. Hay mucha herida de traición, pero eso es más que todo casi que incluso social. Es una herida un poco más amplia, entonces no se ve tanto o no es tan fácil de verla, sino hasta que ya he avanzado bastante profundamente con un paciente. Las que más veo son las heridas de abandono y las heridas de rechazo. Generalmente van de la mano. No hay forma de que una no vaya con la otra. ¿Por qué? Porque no se rechaza lo que se ama, ¿cierto? O incluso no se abandona lo que se ama. Esa es una de las creencias inconscientes que llevan quienes han sufrido algún tipo de abandono o algún tipo de rechazo en su infancia. Ahora, hay tipos de abandono, les voy a dar como un repaso. No es solamente, porque muchas personas pueden decir, pero yo tuve a mi mamá, yo tuve a mi papá, yo tuve a mi familia, ¿no? No crecí, no me abandonaron cuando nací, ¿sí? El abandono no es meramente físico, no es que, por ejemplo, quienes nunca conocieron a su papá o quienes nunca conocieron a su mamá, sino es que también existe el abandono emocional. Y con esto, con este ejemplo que les voy a dar, la mayoría de nosotros se pueden sentir identificados, ¿sí? Por el tipo de sociedad, de cultura en el que hemos crecido. Muchos tuvimos a nuestras mamás presentes en nuestra infancia. Pero ¿qué pasa? Que mamá tenía, no solo éramos nosotros, tal vez habían 2 o 3 hermanos, o incluso otros familiares viviendo con nosotros, tal vez algún tío, algún abuelo, tal vez enfermos, o incluso algunos otros hijos de alguna otra familiar. Porque antes generalmente los hijos crecían juntos, ¿cierto? No como ahora que son muy aparte.
Entonces mamá estaba con nosotros, estaba presente, pero estaba haciendo mil cosas en la casa. Estaba cocinando, estaba limpiando, atendiendo al abuelo, atendiendo al tío, corriendo tal vez había mucha diferencia en cuanto a las edades, tal vez nosotros pequeños, tal vez teníamos un hermano en la escuela, entonces corriendo con el hermano en la escuela, con las tareas. Entonces es esto de estar y no estar. Por ejemplo, incluso con nuestros papás. Quienes tuvieron a su mamá y a su papá, ok, tal vez papá era el que salía, ¿no? Y salía a trabajar, ok. Y cuando llegaba tan cansado, tan agotado, que se quitaba la ropa, se cambiaba, se ponía pijama y se sentaba enfrente del televisor y ya no sabíamos nada más. No interactuábamos con él, no sabíamos ni siquiera qué hacía, o él tampoco interactuaba con nosotros respecto a lo que pasaba con nosotros. Así fuera algo aburrido porque éramos pequeños, ¿sí? No había tiempo para jugar, no había tiempo para simplemente hablar o ver un programa juntos. Entonces ahí se empezó a gestar un abandono. Estuvo, pero no estuvo para nosotros. Entonces no quiero que cuando piensen en una herida de abandono, piensen únicamente en que me dejó, porque no siempre es así. Puede haber sido abandonos emocionales, ¿sí? Que mi mamá estuvo, pero realmente nunca estuvo para mí. Aquí tiene que ver mucho la capacidad de regular o de interactuar incluso con los niños, de poder estar ahí para cuando están mal, porque incluso puede ser que hubieron mamás o que hubieron papás que solo estuvieron en los momentos difíciles, o al contrario, que solo estuvieron en los momentos lindos y bonitos, y cuando te sentías mal o cuando te estaba yendo mal, no estuvieron, porque no supieron qué hacer. Entonces, quiero que vean el abandono así. Y así es más fácil identificar. La mayoría de nosotros tenemos este tipo de heridas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aparte de que yo desarrollé un montón de creencias, porque de nuevo no se abandona o no se rechaza lo que se quiere. Por ejemplo, si tú tienes una mascota, tú no la abandonas porque la quieres, ¿sí? Entonces se empiezan a generar un montón de creencias inconscientes de yo me lo merezco, yo no soy suficiente, de algo malo debe haber conmigo, etc. Y eso lo interiorizamos porque de niños no tenemos la capacidad de decir, ay, es que mi mamá tenía muchas cosas que hacer, pasaba muy ocupada, o mi papá estaba muy estresado, entonces no tenía tiempo de jugar conmigo, de interactuar conmigo. Yo lo que interioricé es, no le importo, no le intereso, no me quiere, porque no valgo la pena, porque no soy interesante, porque no soy lindo, porque soy feo, porque no soy inteligente. Yo me encargo muchas veces inconscientemente de rellenar ese espacio, esa línea en blanco. No quiso pasar tiempo conmigo, ¿por qué? Y yo me encargo de rellenar. Entonces, eso le va dando forma a mi personalidad, a quién soy yo. Y cuando soy adulto, empiezo a relacionarme en base a eso. Recordemos que especialmente en el tema de relaciones de pareja, la pareja viene a ocupar un espacio muy similar al de un padre. ¿Por qué? Porque son relaciones íntimas que ven, aparte del acto físico, ¿no? Del acto sexual, que es sumamente íntimo, es una persona con la que estamos en una vulnerabilidad total, tal como cuando estuvimos con nuestros padres, ¿sí? Si nuestra mamá, nuestro papá hubiera querido, nos hubiera podido hacer mucho daño, porque éramos muy vulnerables, estábamos dependientes de ellos, ¿cierto? Y algo muy parecido pasa con una pareja romántica, ¿cierto? Si mi novio, si mi novia, si mi esposo, si mi esposa quiere, podría hacerme mucho daño. Entonces estamos exactamente en una posición muy similar, en la que el otro tiene poder sobre mí. Entonces nuestro cerebro inconscientemente los ubica en una posición muy similar. Entonces, esas ideas inconscientes que yo me creé en mi infancia respecto a quién soy yo, respecto a si soy valioso o no, si soy importante o no, inteligente o no, feo o no, etcétera, empiezan a salir a la superficie cuando yo estoy en una relación romántica.
Entonces puede ser que ustedes digan, pero es que en mi adolescencia no pasó nada de esto, pasó desapercibido, empecé a estudiar o empecé a trabajar y ahora que estoy en una relación romántica empiezan estas cuestiones. Exactamente por y porque muy probablemente si hay algo más, porque es muy difícil que solamente tengamos una herida de abandono y punto, ¿sí? Tienen que haber más cosas. Entonces empiezan a relacionarse entre sí, y empiezan a salir y yo digo, pero ¿de dónde viene todo esto? Y entonces algo que les explico a mis pacientes para que lo logren entender todavía más fácil es que una persona que fue abandonada en su infancia va a tener la tendencia a abandonarse cuando sea grande, cuando sea adulto. Y eso se observa, por así decirlo, en varios comportamientos. Entonces, por hablar de la forma más básica y más simple, son personas que no terminan las cosas, que las dejan a medias, o personas que no se comprometen del todo y especialmente consigo mismos. Son personas que tú escuchas que andan de curso en curso, de carrera en carrera, o que van de una relación en otra relación, o que inician dietas, cambios muy drásticos y todo lo dejan a medias. Por ahí vamos viendo, hay un mecanismo que se está repitiendo, de abandonarse a sí mismo. Entonces, parte de sanar la herida del abandono, vamos a hablar únicamente de la herida del abandono, es cómo dejar de abandonarme. Esto es central para poder sanar las manifestaciones del abandono infantil, ¿ok? Entonces, esto va de la mano con empezar a amarte a ti mismo, que probablemente, de nuevo, aquí es cada caso individual, pero en general, ¿sí? No sabemos o nunca nadie lo ha hecho antes, o al menos no de la forma en la que necesitábamos, que también es importante. Okay. Entonces, en líneas muy generales, sanamos los sentimientos de abandono al no abandonarnos a nosotros mismos, ¿sí? Al no sobrepasar nuestros límites. Y ahora, generalmente no sabemos cuáles son. Y los límites nacen de las necesidades. Generalmente no sabemos cuáles son. Entonces empezamos por ahí. ¿Okay? Al no descuidar las citas y compromisos que asumimos con nosotros mismos o con los demás. Nos comportamos con nosotros mismos y con nuestros seres queridos, especialmente con las parejas románticas o incluidas las mascotas, ¿no? De la forma ideal en que nuestros padres nos habrían cuidado o no. Entonces, una idea central en este tema de cómo sanar el abandono y cómo dejar de abandonarnos es el famoso reparenting. El reparenting es como volvernos a educar, volvernos a criar, ¿sí? Lo que nuestros padres, papá o mamá, no nos dieron, de nosotros de adultos tenemos que tratar de satisfacer eso, porque no lo vamos a lograr al 100%, ¿ok? Entonces, cuando de niños crecimos abandonados emocionalmente, incluso en las familias más perfectas, de nuevo, no tiene que ver nada con el estatus socioeconómico, pero algunas veces impacta un poco más, podemos terminar abandonándonos a nosotros mismos, que eso sería una autotraición, y todavía vamos a esperar que los demás nos amen. Si nosotros no somos capaces de estar ahí para nosotros, de amarnos de forma incondicional, de no abandonarnos, ¿cómo voy a esperar que alguien más me demuestre a mí eso de vuelta? ¿Se me van entendiendo? Entonces, podemos comenzar a sanar de esto, comenzando a repararnos, o inserten aquí el reparenting, a nosotros mismos, de vuelta, ¿sí? El miedo al abandono probablemente va a disminuir cuando somos capaces de mantener un espacio para nosotros mismos, cuando podemos sentirnos seguros o ayudarnos a sentirnos seguros en una situación incierta.
y cómodos con nuestra propia presencia. Cuando podemos estar solos y aún sentirnos conectados, no sentirnos incómodos o sentir que tenemos que distraernos o sentir que tenemos que evadir el momento incómodo. Entonces, por ahí va. El tema central es el tema del reparenting, volver a criarnos. Y hay ciertos puntos en específico que les voy a mencionar que son sobre los que pueden trabajar. ¿Ok? Entonces, el paso número 1, por así decirlo, es en lugar de reprimir, valida y acepta tus sentimientos sin juzgarlos. A ver, estas personas o las personas que tienen una herida de abandono tienen esta idea de no querer molestar, de no querer llamar la atención, o incluso cuando lo necesitaron, cuando tenían alguna necesidad emocional, no había nadie para satisfacerles, ¿sí? O la persona que estaba a cargo no era la más idónea, o no sabía qué hacer, o era como frases que todos escuchamos: deja de llorar que te ves feo, si vas a estar enojado vete a tu cuarto, aquí no vengas a hablar en ese tono. Entonces todo era reprime tus emociones, o incluso he conocido casos aún más extremos donde también las emociones positivas eran malas, ¿sí? Como cuando había mucha alegría o mucha felicidad: cállate, no grites, deja de molestar, cálmate. Entonces, ¿qué nos enseñaron todas esas palabras? Que nuestras emociones estaban mal, o que éramos demasiado dramáticos, demasiado escandalosos, demasiado llorones, demasiado enojones, etc. Entonces nos enseñaron lo que está incorrecto sobre las emociones, que las emociones son malas, que hay que reprimirlas, que hay que tragárselas, que hay que aguantárselas. Entonces hay que empezar por validarlas, por aceptarlas y por incluso conocerlas. ¿Qué hago yo cuando estoy enojado? ¿Qué hago cuando estoy triste? ¿Cómo identificar en mi cuerpo cómo se siente la tristeza, cómo se ve? Porque no para todos es igual, ¿cierto? Entonces practicar estar presente, ¿verdad? No anticiparse o no ponerse ansioso, que también son emociones válidas, pero que a veces nos distraen de lo que realmente está pasando en el momento y de lo que estamos sintiendo, ¿sí? Entonces, nombrar cómo te sientes, ¿verdad? Para eso hay una ruedita muy famosa, la ruedita de las emociones, que nos puede ayudar a identificar qué siento, dónde lo siento, cómo se siente, ¿sí? Y permitir sentirlo realmente, cómo se siente físicamente. Siento los hombros pesados o rígidos, o me siento cansada, o me siento de mal humor. ¿Y qué significa de mal humor para mí? Que no quiero ver a nadie, que no quiero hablar con nadie, que no quiero comer. ¿Okay? Entonces, un ejemplo: me siento triste y tengo un nudo en el estómago. Y está bien, decirte está bien, no pasa nada, no todos podemos o tenemos que estar felices todo el tiempo. Puedo llorar si es necesario. Si ustedes se dan cuenta, esas palabras que yo me digo, aunque sea en mi cabeza, son las palabras que yo hubiera necesitado cuando era niña o niño, que mi mamá o mi papá me dijeran, o incluso mi cuidador, que haya sido mi tío, mi abuela, quien fuera. Alguien que me ayudara a validar lo que estoy sintiendo, que no lo juzgara y que me ayudara a expresarlo. ¿Sí? Ok, estás triste, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres llorar? Bueno, llora, está bien, no pasa nada, es algo pasajero. Es empezar a depositar acá una voz amorosa, como si hubiera sido la voz de nuestra madre o de nuestro padre. Habla de ti mismo con compasión. Por esto, la compasión es una de las bases de mi terapia. En la privacidad de tu mente, ahí empezamos. No tienes ni siquiera que empezar a apalabrarlo, sino empezar a decírtelo acá, en la cabeza. De la misma manera en que un padre sano o estable o maduro, un padre o una madre, hablaría con su hijo y observa.
qué pasa, qué sientes, incluso qué piensas. Pero no te involucres con el crítico interior, porque generalmente cuando empezamos en este diálogo son como voces, ¿no? Entonces el crítico interior inmediatamente va a buscar votar al otro. Entonces generalmente en terapia, ¿qué es lo que hacemos? Es mi voz la que escuchan. Yo empiezo a decir palabras, a decir ejemplos, y tú lo que haces es repetirlas como un cassette. Karen me dijo esto, Karen me dijo lo otro, entonces yo empiezo a repetir esas palabras. El crítico interior inmediatamente va a entrar sin que yo haga ningún esfuerzo. El esfuerzo es repetir las palabras que yo te dije. Entonces es no prestarle mucha atención o mucha importancia a este crítico. Empezar a escuchar mis palabras más frecuentemente y poco a poco te vas a ir dando cuenta que mis palabras se convierten en las tuyas. Esto es lo que sana o parte de lo que sana en un proceso terapéutico. Entonces, por ejemplo, ¿de qué estás orgulloso? ¿Qué te gusta de ti mismo? ¿Qué puedes hacer hoy que no pudiste hacer hace 5 años? O cuando tuviste 5 años, 6 años. Aquí recuerdo el caso de una paciente muy querida porque estuvo mucho tiempo en terapia y fue un gran proceso. Exploramos muchísimo su infancia. Y algo de lo que a ella le habían prohibido cuando era pequeña era andar en medias en la casa. Yo recuerdo esa sensación y recuerdo que me regañaban porque me encantaba correr por la casa en medias y tirarme, resbalarme, ¿no? Como si patinara. Y recuerdo que siempre me regañaban porque evidentemente las medias terminaban sucísimas, ¿no? Entonces, pero a mí nunca me lo prohibieron, solamente me regañaban. Pero a esta paciente sí se lo prohibieron, andar en medias en la casa. Y cuando tuvo su apartamento ya grande, cuando vivía sola, se dio cuenta que ella no se permitía andar en medias en la casa, a pesar de que tuviera frío. Entonces empezó a practicar esto y fue mágico. Sanó esa parte de su niña interior que quería andar en medias en la casa, porque se sentía bien, porque le gustaba. No importa que se ensuciaran, ya somos adultos, lavar es parte de nuestras labores, ¿no? Entonces, hacerse esas preguntas y vas a empezar a notar el crítico, ¿no? El que te dice no pierdes el tiempo, esto no sirve de nada, eso es puro wiwi. Vas a empezar a desarrollar la compasión y a prestarle más atención a ese niño o a esa niña que está aquí adentro. No se fue a ningún lado. El segundo paso que veo mucho, especialmente en personas que vienen de relaciones con abusadores, es protegerte. Hazte sentir seguro, protegido y en paz. Y nos cuesta mucho esto, nos cuesta mucho este punto. Hay algo que se llama la indefensión aprendida, que es que yo creo que no puedo hacer nada para defenderme, que está malo crear conflicto, que está malo decir algo al respecto, que está malo irme de lugares donde no me aprecian, no me valoran o donde yo no me siento bien, sin tener necesariamente una justificación válida de por qué quiero irme de ahí si no me siento bien. Esto es establecer límites aún con los miembros de tu familia, y eso también nos cuesta mucho, ¿sí? Bloquear cuentas dañinas de redes sociales que solo crean conflicto o drama o que no te aportan absolutamente nada. Aprender a conectarse, grounding, a conectarse a tierra, como decimos, cuando algo te detone afuera. ¿Qué te hace sentir seguro? Hay una técnica que yo les doy a mis pacientes que es cuando, por ejemplo, en el trabajo algo pasa, ¿no? Y se sienten detonados, se sienten ansiosos, váyanse al baño, siéntese y tomen respiraciones profundas. Eso generalmente te tranquiliza. Muchas de las cosas que nos detonan no están pasando realmente, están pasando en la cabeza, pero el cuerpo aún así reacciona a eso que nos estamos imaginando, ¿cierto? Entonces tenemos que aprender a darnos calma, a decirle al cuerpo, tranquilo, no está pasando nada en este momento. Podrían pasar 1000 cosas si yo dejo mi imaginación volar, pero ¿qué está pasando en este momento? Nada. Puedo estar tranquilo, puedo estar en paz. Conócete a ti mismo. Esto es central en terapia. Muchos acá llegan a terapia, no saben quiénes son, qué les gusta hacer, qué no les gusta hacer, cuáles son sus necesidades.
Cuando les hago una sencilla pregunta como ¿cuántas horas necesitas dormir para sentirte descansado? Muchos, la mayoría no saben contestar. Así de poco nos conocemos. Estas son cosas básicas que yo debería de saber de mí misma, porque es lo que me permite tener bienestar. Si yo sé que necesito mínimo 7 horas para sentirme bien, fresca como una lechuga, tengo que respetar eso, ¿cierto? Y sé que cuando por A o B, por una fiesta, un compromiso, lo que sea, no voy a cumplir con esas 7 horas, al día siguiente voy a andar de malas, ¿cierto? Entonces, eso me da incluso poder. ¿Cómo manejar ese día sabiendo que voy a andar irritable? ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas cosas pueden cambiar cuando nos conocemos a nosotros mismos? Sin juicio. ¿Qué te interesaba cuando eras niño, por ejemplo? ¿Algún hobby o algo que te gustaba mucho, algún tema? Y que por algo, por A o B, tuviste que dejarlo o que incluso no has explorado. Por ejemplo, algún tema, el mundo de los animales, el mundo del universo, biología, no sé, ¿sí? ¿A quién envidias? Si hay envidia sana. ¿Y qué es lo que le envidias? Algún role model que tengas, o que sea algún actor, algún cantante. ¿Qué tiene? ¿Qué te gusta tanto? ¿Qué te gustaría hacer si tuvieras el coraje? Si no tuvieras miedo. Y si el dinero y el tiempo no fueran problema. Esas preguntas nos hacen conocernos. ¿Quién soy yo? ¿Qué es importante para mí? Empezar a sentirse cómodo haciéndose valer, que va relacionado con el tema de protegerse. Expresar lo que te gusta o lo que no te gusta, decir no o decir voy a pensar. Muchos actuamos en automático, ¿sí? Especialmente cuando hemos sufrido abandono, no queremos volver a experimentarlo. Entonces nos convertimos en complacientes inconscientes. A todo le decimos que sí, ¿cierto? Porque decir que no compromete lo que la persona piensa de mí. Y yo no quiero que me dejen otra vez, ¿cierto? Entonces, abogar por tus necesidades para muchos puede ser incluso algo como impotente, ¿no? Al principio es como, nadie me va a escuchar, a nadie le va a importar, o ni siquiera para mí es importante, ¿sí? Entonces, cuando se empieza a trabajar esto, la gente lo empieza a notar muchísimo, la gente afuera, ¿sí? Y generalmente para bien. Por ejemplo, pedirle ayuda a tu mejor amigo o a tu pareja si tienes, tener una conversación importante o difícil con una persona segura, o sea que para ti se siente segura, decir, por ejemplo, déjame pensarlo, no responder automáticamente, especialmente si lo que estoy anticipando es qué va a pensar esa persona de mí si digo que no, ya te lo voy a decir que sí. Y eso es un modo predeterminado, ¿verdad? Es default. Entonces cuando nos hacemos conscientes de, mira, sí es cierto, a todo le digo que sí, a nada le digo que no, pero realmente es porque no quiero que piensen mal de mí, no quiero que me dejen de invitar, no quiero que dejen de tomarme en cuenta, ¿cierto? Y entonces empezamos a pasar encima de nosotros y de nuestras necesidades. Resulta que yo no quería ir, resulta que no quería gastar ese dinero, resulta que quería ahorrar para tal cosa que quiero hacer o comprarme. Empiezo a pasar encima mío y a abandonarme y a abandonar lo que es importante para mí. Y empiezo a poner como prioridad las otras personas y sus necesidades. ¿Sí se van dando cuenta cómo todo esto nos va llevando al autoabandono? Empezar a confiar en ti mismo. Y yo sé que esto va a sonar demasiado trillado. Ahora esto está como en boga, ¿no? Confiar en ti mismo. ¿Y eso qué? ¿Qué es? ¿No? Aprender a tomar tus propias decisiones y asumir las consecuencias. Hoy, y eso lo practico con mis pacientes de la forma más sencilla. ¿Qué te quieres poner hoy? Y en lugar de andar preguntando o de andar dependiendo de aprobación externa, resulta que me quería poner esos zapatos. Ya hace tiempo no me los pongo. Y recordé que es que esos zapatos me maltratan muchísimo.
Eso es lidiar con las consecuencias. Escogiste comprarte esos zapatos por algo, ¿sí? Y decidiste ponértelos ese día y llegaste a la casa con ampollas. Eso es ser adulto, ¿sí? Pero honraste lo que querías. Ajá. Y así vas aprendiendo. Este tipo de zapato, ese tipo de tacón no me sirve, me cansa mucho, o solo lo puedo usar para ciertas actividades, no para el día a día. Así te vas conociendo, vas aprendiendo de ti mismo, con la experiencia, no con lo que te dice alguien más, ¿cierto? Muchos también no toman sus propias decisiones porque los padres en algún momento los desaprobaron, o desaprobaron lo que creían, su opinión. Ajá. Entonces generalmente pasa que hubieron padres muy impositivos, que decían qué hacer y cómo hacerlo. Entonces hay que empezar a validarnos nuestra experiencia, nuestra opinión, y especialmente tomándote en cuenta a ti y lo que es mejor para ti, ¿sí? Lo que te va a generar bienestar. Y celebrar cada pequeño paso, cada decisión que tomas, cada decisión que sale bien. Incluso cuando no sale bien, aprendiste algo, ¿cierto? Recordar que se trata de tomar tu propia opinión, tomarte en cuenta, ¿sí? No la decisión correcta, porque entonces vamos a empezar a juzgarnos, ¿cierto? No siempre es hacer lo correcto. Algunas veces es qué es lo que quiero hacer. Sí, hay veces que quiero ir y comprarme un combo de McDonald's agrandado. ¿Me va a hacer bien? No, pero es lo que quiero hacer, es lo que me quiero comer. Está bien, hazlo. Vas a tener que lidiar con las consecuencias probablemente. Mañana vas a tener que almorzarte una ensalada con un atún, si es lo que quieres, ¿no? No siempre la decisión correcta, es qué quieres hacer, qué se siente bien para ti en este momento, qué te toma en cuenta, especialmente cuando necesitamos un chineo, un apapacho, que se siente como una caricia. Esas son las decisiones de las que estoy hablando. Decisiones que te toman en cuenta, que tú quieres hacer, ¿sí? Empezar a invertir en ti mismo en lugar de en los demás. Y no pienses únicamente en material, sino en tiempo, en energía, en atención. Aprender a estar contigo mismo, pasar el tiempo contigo y disfrutarlo, ¿sí? En lugar de huir de nosotros mismos. Generalmente las personas que tienen esta herida de abandono nunca están solas, no les gusta sentirse solas, se sienten ansiosos cuando están solos. Entonces buscan cómo llenar con alguien o con algo. Y es muy curioso verlo, porque generalmente es un comportamiento que veo en estas personas cuando están solos en casa por AOE. Tienen algo encendido, la música encendida, ahí en el background, ¿no? Como música de fondo, o tienen el televisor prendido, ¿no? Aunque no estén viendo nada, aunque no estén prestando atención, o ponen un podcast mientras van conduciendo. Yo sé que hay veces que hay personas que les gusta aprovechar el tiempo, pero también es por qué no ir en silencio, ¿no? ¿Por qué no ir disfrutando el tiempo conmigo y con mis pensamientos? Tal vez reflexionando sobre algún tema, alguna decisión, algo que pasó. Eso es pasar tiempo conmigo también, ¿no? Crear un tiempo, un me time, un tiempo para mí, especialmente cuando hay tiempo, cuando no hay precisa, como los fines de semana o cuando tengas libre. Y comenzar a sentirte seguro estando con tu niño interior. La forma más fácil para mí, en la que se lo sugiero mucho a los pacientes, es que busquen algo lúdico, jugar, pero no solamente juegos de adultos, como por ejemplo videojuegos o incluso algunas personas juegan juegos de mesa pero de adultos, no de niños. Entonces busca algo en tu infancia con lo que te gustaba mucho jugar. Por ejemplo, a mí me encantaba la plastilina y me pasaban regañando porque siempre la mezclaba y al final quedaba siempre café. Entonces yo tengo aquí una plastilina con la que me gusta jugar de vez en cuando. No hago nada en específico, algunas veces solo la aprieto, le doy forma y la estiro y la parto, pero me ayuda a conectarme con esa parte lúdica, divertida, que si ustedes se dan cuenta no hay un fin, no genera nada. Si yo hago la plastilina de aquí para allá, la armo, la aprieto, pero no hago nada con ella.
por ejemplo, los Legos o los rompecabezas, lo que sea, pero que sea algo divertido y que te conecte con esa energía, con ese niño interior que solo quería pasar el tiempo. Y empezar a aprobarse a ti mismo. Empezar a aprobarnos a nosotros mismos, ¿sí? Permitiendo que otras personas y su crítico interior te desaprueben. Eso es lo más incómodo, ¿sí? Cuando una decisión mía o algo que quiero hacer va en contra de lo que alguien piensa o cree o de alguna opinión. Como resulta que me quiero teñir el pelo rojo y a mi mamá no le gusta. Entonces esa decisión, yo siempre he soñado con el pelo rojo y a mi mamá no le va a gustar, va a contra, si yo decido llevarla a cabo, va a traer una desaprobación, ¿cierto? Entonces es aprender a estar cómodos con la desaprobación del otro. Qué feo se te ven esos zapatos, a mí me gustan. ¿Por qué comes tan mal? En este momento es lo que puedo hacer. Es aprender a aprobarnos en nosotros mismos, así genere desaprobación de alguien más o juicio de alguien más, o incluso hay como una lucha interna entre lo que yo quiero hacer y el crítico que hay en mi cabeza, que generalmente cuando ahondamos en esa voz suele ser la voz de un padre, de una madre o de un cuidador, ni siquiera es la voz propia. Entonces es hacer lo que quieres hacer a pesar de que tu crítico o alguna persona importante, obviamente, te desapruebe. Practicar abstenerse de buscar aprobación, y esto es lo más difícil, por eso está de último. No iban en orden de importancia, pero realmente eso es de lo más difícil. Las personas con una herida de abandono quieren que los aprueben, quieren que los validen. Entonces, por eso dice practicar abstenerse de buscar aprobación. Está bien la aprobación, no es que está mal, pero que no sea lo único que te mueva, que no sea lo único que obtengas de vuelta, que también tú aprendas a obtener aprobación de ti mismo. Celebrar la desaprobación de alguien más como una señal de que te estás eligiendo a ti mismo, de que te estás siendo leal, de que te estás honrando, de que te estás respetando y lo que quieres hacer. Y en la vida adulta hay veces que hay decisiones muy grandes que caen aquí, ¿verdad? Y lo veo mucho, como por ejemplo el tema de un divorcio va a generar la desaprobación de la familia, pero es algo importante para ti. O incluso decidir comprar ese carro o decidir comprar esa propiedad, ese terreno, va a traer desaprobación de mi familia, de mi pareja, pero es algo que yo quiero, ¿sí? Irme de viaje, irme de casa de mis padres, cortar contacto con tal miembro de la familia, va a generar desaprobación, pero es algo importante para mí. Entonces tenemos que aprender a estar incómodos, pero sabiendo que es por nuestro bienestar. Incluso para algunos es ir a terapia. Sé que van a desaprobarme, a criticarme, que podría gastar esa plata en otra cosa, usar ese tiempo en algo mejor. Pasa muchísimo, ¿okay? Pero sabes por qué lo estás haciendo y sabes que te va a generar bienestar, ¿sí? Eso es lo importante. Entonces estos son los puntos más básicos que trabajo en terapia con los pacientes cuando vienen con una herida de abandono. El tema es ser tu prioridad, aprender a ser tu prioridad. Cuando quieres hacer algo, hacerlo y no abandonarte en el proceso. Incluso cuando sea incómodo, incluso cuando conlleve desaprobación o crítica de alguien más, bueno, yo sé por qué lo estoy haciendo. Y el punto más importante es conocernos, saber qué queremos, saber qué nos gusta, saber qué nos mueve, qué nos apasiona y qué no. Es igual de importante. A mí este trabajo realmente no me apasiona. Esta carrera realmente no es para mí. Yo lo que quiero es tal cosa. ¿Va a llevar desaprobación? ¿Va a traer crítica? Sí. Pero es lo que yo quiero hacer. Es lo que se siente bien conmigo.
las decisiones se hacen un poco más sencillas, ¿sí? Cuando te empiezas a tomar en cuenta. Pero si nunca empiezas, nunca vas a saber, ¿cierto? Espero que el tema haya quedado claro, espero que les haya gustado. Es un tema bastante lindo. Si se dan cuenta, lleva mucha práctica. Y esto es lo que se trabaja en terapia cuando hay una herida de abandono. Evidentemente se van haciendo ajustes, ¿verdad? Dependiendo de la situación, dependiendo de la historia de esa persona y la situación actual en donde está. Por eso es tan importante, esos son los pasos, la plantilla que tú puedas usar, pero siempre hay ajustes que hacer, o no hace esto todavía, trabaja un poco mejor en esto antes, o primero hay que resolver esta situación antes de pasar a esta. Ese es el feedback que tú recibes en terapia individual, ¿sí? Para eso estamos, para revisar tu caso y darte la mejor recomendación. Pero pueden usarlo, pueden practicarlo y ir viendo los resultados y sobre todo cómo se va sintiendo. Si los ponen en práctica o si tienen algún caso que me quieran compartir, se los agradecería montones. Me gusta mucho leer los casos, los ejemplos y los comentarios, entonces lo pueden dejar libremente. Si me lo quieren hacer llegar por privado también. Este fue el tema del día de hoy. Espero que lo aprovechen bastante. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, quieren ponerse en contacto conmigo, ya saben cómo contactarme. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Bye.